Camaradas, un saludo. Una vez más, continuamos nuestra discusión contra las ideas que nos pretenden regresar a la Edad Media, ¿no? En el terreno científico, ¿no? Una vez más, habiendo la discusión sobre lo dicho por Vicente Fuentes y JL al respecto de que los cráteres y demás protuberancias en la Luna eran relativamente pequeños, ¿no? Y pretender presentar esto como una prueba de que la Luna es una nave espacial, ¿no? Es increíble, ¿no? Que haya gente que hoy en día esté defendiendo esas ideas. Y no solo eso, quienes aún les hagan caso. Pero bueno, nuestro deber como marxistas es luchar contra todo tipo de ideas místicas, en contra de todo tipo de ideas religiosas y cuestiones por el estilo, ¿no? Después de todo, consideramos estas cuestiones como opio de los pueblos y consideramos que no es casualidad que en Estado español se esté presentando este tipo de ideas una vez que se esté presentando los narcotraficantes de forma muy semejante a como ya lo están haciendo en México, ¿no? Y ese cáncer se está presentando en ese nuevo país del continente europeo, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir con nuestras ideas, hemos tenido éxito al respecto, ¿no? Y creemos que es necesario continuar al respecto de ello. Bueno, entonces la duda que surge, ¿en verdad las protuberancias en la Luna son muy pequeñas? Pues eso es una falsa idea, es erróneo, una vez más miente con todos los dientes. De hecho, el pico más alto en la Luna es el Selenium Summit y mide 10.7 kilómetros de altura. Es decir, mide un poco más de lo que mide el Monte Everest aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, de ninguna forma es correcto decir que son pequeñas las protuberancias de la Luna. De hecho, son más grandes allá, ¿no? Entonces, la duda que surge es qué tanto puede crecer una protuberancia en la Luna, ¿no? ¿Cuál es la montaña más grande que podría existir en la Luna? ¿Y cuál es la montaña más grande que puede existir en los planetas sólidos, ¿no? En Venus, en la Tierra, en Marte. Una cosa es que el Monte Everest sea el más alto y otra cosa es si puede crecer, porque todos sabemos que está creciendo ese monte. Pero ¿qué tanto es lo que puede crecer? ¿Cuál será el límite de qué tanto puede crecer? ¿No? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy y con ello quedará claro incluso cuál es el límite de tamaño de una montaña, de un pico en la Luna, ¿no? Y veremos que no es para nada el límite una cosa pequeña como nos pretende presentar JL y Vicente Fuentes, ¿no? Bueno, pues bien, a continuación vamos a hacer nuestras cuentas. Como ustedes saben, aquí abordamos las cosas desde un punto de vista científico. No lo hacemos desde un punto de vista simplemente de divulgación de la ciencia, porque creemos que tiene hasta cierto punto sus límites, ¿no? Y quienes en verdad nos atacan se están lastimando a sí mismos, ¿no? Porque cuando tú les presentas las evidencias con todo rigor de la ciencia, y si a pesar de ello te siguen renegando de la realidad, el problema ya no se vuelve un problema de quien lo aporta, ¿no? Sino de quien no quiere aceptar la realidad como es, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, tenemos una respuesta al respecto. En otra ocasión hablaremos sobre la teoría del conocimiento desde un punto de vista marxista, ¿no? Esa es parte de nuestra respuesta también en el futuro. Por el momento, vamos a hablar un poco de las alturas máximas que pueden adquirir los picos en los planetas, ¿no? Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar para que más o menos queden claras las cosas. Y ahí está, ¿no? Bien, vamos a considerar nosotros un pico y vamos a considerar que el pico tiene una altura aproximadamente, altura máxima le vamos a llamar Hmax, a la altura máxima que puedan alcanzar, y la forma del pico vamos a considerar que es un cono, por el momento, de forma aproximada, ¿no? Entonces nosotros ponemos nuestro plano, vamos a ponerlo en este color azul. Y aquí ponemos nuestro cono, ¿no? Esta es la base del cono, este plano es la base del cono. Y aquí tenemos nosotros, ¿no? Como decíamos,
La altura que puede tener el cono, por el momento le vamos a llamar h, a la altura del cono, h. Y vamos a pensar que nuestro cono tiene, vamos a calcular primero, nuestro cono está hecho de un cierto material, cuya densidad le vamos a llamar ρ, la densidad del material ρ, la densidad, ¿no? O sea, masa sobre volumen, ¿no? Por otro lado, vamos a considerar la gravedad de un planeta como G, sea cual sea la gravedad del planeta, ¿no? El planeta puede ser Mercurio, Venus, Tierra, Marte, o cualquier luna, siempre y cuando sea sólida, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hablar de picos, ¿no? En dicho sitio, ¿no? Y vamos a, ya dicho eso, la altura, ¿no? Que habíamos dicho nosotros, ¿no? Bueno, pues bien, vamos a calcular la presión que se siente en la base de nuestro pico. La presión, como ustedes bien saben, la vamos a definir como fuerza sobre el área en la que se encuentra, como ustedes bien saben. ¿Qué fuerza va a estar sujetando a nuestro cono? Pues el peso, lo que esté pesando nuestro cono. Pero el peso de nuestro cono, ¿quién va a ser? Masa por gravedad sobre el área de nuestro cono, ¿no? Y ahora sí, ¿quién es la masa del cono? Si la densidad de nuestro cono es ρ, de nuestro pico es ρ, entonces va a pasar dividiendo el volumen y pasa multiplicando y sustituimos en esta ecuación. Entonces, de la sustitución vamos a tener ρ por volumen por la gravedad sobre el área. Por otro lado, ¿qué otra cosa sabemos nosotros? ¿O qué otra cosa debiéramos de saber ya a estas alturas? Lo que debiéramos saber es el volumen, cómo se calcula el volumen de un pico, en este caso con una estructura, una especie de cono o de estructura piramidal incluso. ¿Quién sería? Entonces el volumen bajo sus condiciones va a ser área de la base, el área, por la altura, vamos a decir que este es el área A, por la altura sobre 3. ¿No? Eso es lo que nosotros ya sabemos de antemano, ¿no? Entonces lo que ahora vamos a hacer nosotros es sustituir esta cantidad acá. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando sustituimos? Lo que tenemos es que sustituimos y cancelamos. Cuando sustituimos y cancelamos tenemos que la presión será igual a la densidad por A por H sobre 3 por G sobre A. Y como ustedes saben, las A se cancelan y nos queda con que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura sobre 3. Pero nosotros ya hemos hablado de otra cantidad, esta otra cantidad que se llama el punto de quiebre, que el punto de quiebre decíamos que era la fuerza sobre unidad de superficie máxima que puede soportar un material antes de quebrarse, antes de romperse, ¿no? Entonces nosotros podemos sustituir para saber cuál es la máxima altura que puede alcanzar un pico, pues va a ser el momento en el que se rompa, ¿no? Es decir, que tiene que ver con que la presión máxima que puede soportar el pico sin romperse. Entonces vamos a sustituir la presión por el punto de quiebre, que llamamos CR en aquella ocasión y que en esta ocasión seguiremos llamando CR. Bajo esas condiciones, el punto crítico se va a alcanzar aquí cuando sea la altura máxima, ¿no? Cuando la altura sea máxima. Entonces, el punto de quiebre CR será igual a ¿quién? A la densidad por la gravedad por la altura máxima, HM, la estamos llamando a la altura máxima, sobre 3. Despejamos y llegamos a la siguiente cantidad, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo, sería 3 CR, ahora sobre la densidad sobre gravedad, y esto va a ser igual a la altura máxima. Y ya, ok, aquí está esta fórmula. Esta fórmula lo que me determina es la altura máxima que puede alcanzar un pico en algún planeta cuya gravedad está dada por G. ¿Sale? Esta cantidad. El punto de quiebre tiene que ver con de lo que esté hecho el material. Por ejemplo, en la Tierra
suelen estar hechas de granito. Es el material más abundante, el granito, en el planeta Tierra, ¿no? Y si tú sustituyes los datos para el granito, lo que tú llegas a que la altura máxima teórica a la que puede alcanzar una montaña en el planeta Tierra son 11.3 kilómetros. 11.3 cuando tú sustituyes los datos en esta fórmula. Y de hecho eso es más o menos coherente con lo que ocurre. El monte Everest tiene casi 9 kilómetros de altura, ¿no? Y es más o menos coherente lo que ocurre aquí con lo que ocurre en la realidad. En Venus, cuando tú sustituyes la densidad de Venus, que es 0.9, la gravedad de la Tierra, y sustituyes para una montaña de granito, la altura teórica máxima que puede alcanzar allá en Venus se trata de 12.5 kilómetros, ¿no? Y es también coherente porque los montes Maxwell, los picos más altos en ese planeta, son de 12 kilómetros la altura máxima, ¿no? Pues bien, pues para Marte, cuando haces los mismos sustituciones, resulta que la altura máxima que alcanza son 30 kilómetros. Mientras que la altura de los picos más altos, que son los Olympus, los picos más altos en este planeta son de 26 kilómetros. Ahí está, más o menos esta fórmula corresponde con lo que en la realidad ocurre. Sirve para medir las alturas máximas de qué es lo que ocurre en los planetas. Pues bien, los datos para la Luna, que como ustedes saben, las tradiciones de aquí es hacer las cuentas, están por nuestras cuentas, da que más o menos la altura máxima que puede tener un pico en la Luna es de 21.6 kilómetros. Entonces, de ninguna forma es correcto decir que lo que ocurre en nuestros planetas y cuestiones por el estilo, como por ejemplo el caso de la Luna, es que crecen muy poco, cuando realmente ya dijimos, ¿no?, que el pico más alto en la Luna de 10.7 está por arriba del Monte Everest, ¿no? Entonces no se puede hablar de ninguna conspiración ahí o de que la maldita NASA, porque luego resulta que quienes desacreditan todo el tiempo a la NASA es luego quienes se quejan de que los están desacreditando, ¿no? Y no se trata de eso. Aquí la ciencia ha hablado, ¿no? Y no es correcto presentarse de esa forma, ¿no? A estar diciendo mentiras. Aquí está una prueba más a través de la ciencia de que nosotros tenemos la razón y de que quienes nos atacan es exactamente por defender las ideas científicas correctas. Por el momento es todo. Agradecemos su paciencia, su escucha, y no vamos a seguir permitiendo que JL, que Vicente Fuentes, o de donde venga, se estén montando en ideas científicas para engañar a las gentes y llevarlos hacia puntos de vista medievales, hacia puntos de vista que hoy en día en Estado español están siendo invadidos por los yihadistas. Los yihadistas son quienes están controlando el mercado de la droga, quienes empiezan a controlar el mercado de la droga, y no es casualidad que estas ideas estén llegando al mismo tiempo que los yihadistas se están posicionando en el Estado español, a través del consumo, de la venta de la droga. Y esta es nuestra contribución en defensa del proletariado español, y evitar que se consuman este tipo de enervantes, evitar que estos tipos intenten hacer llegar o hacernos regresar a la Edad Media desde el Estado español. Reciban un fuerte abrazo.